Hola, hola y bienvenidos a la Biosona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? Qué bueno tenerlos de vuelta y un saludo grande a los que nos están escuchando por primera vez, a los que se vienen sumando por primera ocasión. Esta es la Biosona, es tu espacio de biología. Aquí hablamos de biología, sí, pero también hablamos de otras ciencias, pero sobre todo de biología y de la historia de la vida en la Tierra, enfocándonos en la evolución. Y también de repente hablamos de genética, de bioinformática, hablamos mucho de astrofísica porque tenemos a Aileen y bueno, ya vamos a ir presentando a los miembros de este equipo que es Aileen, nuestra astrofísica, tenemos a Depresión Sináptica que trabaja con neurociencia, nos ayuda con los promos, creador de contenido, etcétera. Tenemos a Luciferasa que esencialmente se acaba de sumar y nos está ayudando mucho con el blog a organizarlo y ahora ya podemos tener 2 entradas a la semana, entonces léanos ahí temas de interés de biología y ciencias. También tenemos una sección de ciencia ficción y si a ustedes les gusta escribir pueden hacerlo contactándonos a contacto@labiozona.com y podemos ponernos de acuerdo para que tus entradas también salgan en la Biozona. Y bueno, por último, no menos importante, de hecho es el corazón de esta empresa, es el Chompita, porque él es el webmaster y labiozona.com debe su existencia gracias al Chompita. Y también nos tiene una noticia que en realidad la estoy revelando un poco antes, ustedes tienen la primicia, y es que estuvo trabajando bastante el Chompita en la página web, pero en la sección de la tienda. Entonces tenemos ahí productos que ustedes pueden adquirir para apoyar a su podcast favorito, La Biozona, tu espacio de biología. Entonces ahí pueden comprar y eso va directamente como apoyo a La Biozona, que es la página web, el host. También se pueden suscribir a iVoox y tener acceso a programas especiales. De esa forma también estarían contribuyendo de manera directa o por Buy Me a Coffee, donación. O una manera muy buena de apoyarnos es dejando comentarios por ahí, sobre todo en YouTube, en iVoox, likes y compartidas en donde nos vean, Instagram, Twitter, en TikTok, Facebook, YouTube, estamos en todos lados. Entonces con colaborar, con compartir, dar like, comentar, nos están ayudando bastante. Y pues esa es la Biozona. Y como les dije, ahora estamos en YouTube subiendo los episodios en retransmisión, esencialmente los episodios viejos. Y muchos han estado dejando comentarios, así que voy a rápidamente a repasar algunos nombres. Que tenemos al Changuimba, que dijo que el último episodio, el del debate sobre qué es verdad en ciencia, le gustó mucho por la dinámica que teníamos. Entonces vamos a intentar hacer un poco más de ese tipo de episodios. Aunque este episodio va a ser un poco diferente, vamos a estar discutiendo con la Viroloca, uno de nuestros colaboradores, sobre un artículo, pero vamos a seguir haciendo más. Vamos a tratar de hacerlo, Changuimba. Gracias. Muleta, que también nos saluda. Sertralina, el basófilo. El Chompita, que también nos mandó saludos ahí. Y Fremio y 470, que son mis padres. Ahí Fremio desde Ecuador, 470 desde Tiapa, Tabasco. Y muchas gracias. Gabox, que siempre está ahí en todos los en vivos, siempre primero y da rotida todo muy rápidamente. También Nesca, siempre está ahí en los en vivos. Daniela Torres de Tabasco se acaba de sumar a esta familia. La Rasta también desde el inicio ha estado ahí y descubrió que estamos en YouTube, entonces también ahí nos deja comentarios. David Latinán Díaz, un saludo. Estela Fiore, José Barahona Nexti y Cristian Ojedas, que dice que solo vino porque quería saludar a la editora del blog y como ya saben es Luciferasa, y Salma de San Luis. Bueno, hay muchos más, pero para no aburrirlos, bombardeárnoslos con muchos nombres, aquí estos son algunos de los comentarios últimos de YouTube. Y también quiero mencionar de manera importante a Valerio Islas, porque él es nuestro suscriptor en iVoox. Y bueno, pues ayuda a pagar este programa. Básicamente viene pues ustedes gracias a Valerio Islas. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les dije, hoy vamos a estar hablando con Sai, la viroloca, sobre una entrada del blog que ella escribió y de paso para promocionar un poco el blog y para hacerles saber que tenemos varios colaboradores que han estado muy activos escribiendo entradas. Entonces esta va a ser solo como una pequeña plática sobre esta entrada y sobre una pregunta que nos hizo Ashley. Entonces corre cinta.
Les quiero recordar que también tenemos un blog en labiozona.com y una de las entradas de las que nos llegó una pregunta que ahora vamos a leer de Ashley fue sobre la entrada de Sai la Viroloca, que la he traído aquí para que podamos comentar esta pregunta que se me hizo muy interesante, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño overview muy rápido para que entren en contexto de qué fue lo que tratamos en este blog. Pero pues recuerden, labiozona.com/blog, y esta entrada fue sobre qué nos puede contar la popó de nuestros tatarabuelos. Y voy a leer nada más las primeras dos preguntas que son lo que detonaron todo esto. ¿Qué pensarías si te dijera que encontraron heces humanas de hace 2000 años? Y si te dijera que gracias a las técnicas de secuenciación masiva y paleogenómica se logró describir qué poblaciones bacterianas había en aquella época. Entonces básicamente lo que hicieron fue una combinación de ciencias, la ciencia genómica y la paleo. Entonces estamos viendo la microbiota de nuestros ancestros, y el resultado más sorprendente fue que en realidad no cambiaban tanto, ¿no? Sai, ¿qué nos puedes comentar en general? Encontraron que al menos en las poblaciones rurales no había cambiado mucho de los 2000 años a lo que actualmente, porque de hecho para poder contrastarlas tomaron muestras de personas actualmente, de personas que viven en la ciudad y personas que viven en medios rurales, y encontraron que realmente en familias no habían muchas diferencias, y tampoco en funciones nutritivas, ¿no? Enzimas que son capaces de cortar ciertos alimentos todavía se conservan desde hace 2000 años. Y la única diferencia interesante es, claro, las personas de la ciudad tienen una microbiota totalmente diferente, pero también encontraron genes de resistencia a antibióticos. Y esto, claro, hace mucho sentido porque la introducción de los antibióticos fue mucho después de estos 2000 años. Y bueno, nosotros, y las implicaciones que tener genes de resistencia en familias bacterianas tiene, pues es lo que actualmente está siendo muy estudiado a nivel de medicina y agricultura, ¿no? Y los antibióticos tienen un impacto ahí bastante grande para el futuro, porque todo el mundo está hablando de las posibles futuras pandemias bacterianas por de resistencia a antibiótico. Y está la parte de cuando tomamos antibióticos sin realmente necesitarlos o tomarlos mal, pero además está todo lo que se utiliza en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, para la ganadería sobre todo, y no agricultura, ganadería. Y pues estamos inundados en eso. De hecho, en la agricultura también se ha encontrado, en aguas contaminadas de Xochimilco, por ejemplo en México, se ha encontrado genes de resistencia bacteriana a diferentes tipos de antibióticos de amplio espectro o de los más básicos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, inicialmente es ganadería, pero a final de cuentas esta ganadería pues defeca en la tierra, llueve y todo esto se llega a un río, y luego por ese río se riegan los campos, y bueno, la resistencia a antibióticos sí es una de las próximas pandemias, y justamente ya están empezando campañas para tratar de evitarlas, estas famosas superbacterias. Y bueno, tenemos indicios de esto ya comparando nada más cómo ha cambiado nuestra microbiota, y eso es muy importante. Pero lo que vamos a tratar el día de hoy fue la pregunta que nos hizo Ashley, y la voy a leer rápidamente. Está dividida en dos partes, entonces voy a primero responder la primera parte y ya después nos vamos con la segunda parte. Dice: hola, aquí Ashley de nuevo, desde la Ciudad de México. Leí la historia humana, está escrita en la popó en el blog, por cierto, muy interesante. Primero, qué increíble la cantidad de información que un fósil puede proporcionar, en este caso de la alimentación de un ser vivo. Me hizo acordar a un artículo donde se compara la microbiota de los mexicanos de antes y después de la conquista, donde se analizaron muestras de sarro dental, además de coprolitos. Así que tengo algunas dudas. ¿Cualquier resto orgánico que sea sólido o medio sólido se puede fosilizar? Tipo, además de heces, vómito. Entonces, antes de eso, estábamos hablando con Sai, fuera de micrófono, y mencionaba esto de que no había oído lo de el estudio de mexicanos antes y después de la conquista y lo del sarro dental. Y Ashley dice coprolitos, entonces me saltó así como la de alerta paleo, porque pues la conquista realmente acaba de suceder en términos paleontológicos. Esta fue como ayer. Y entonces cualquier muestra, no sé si la podríamos considerar ya como coprolitos, porque la definición de fósil es que tiene que ser más antiguo de 10.000 años. Esa es nuestra frontera que acordamos con los arqueólogos para decir de aquí para allá ustedes, de aquí para acá nosotros, ¿no?
Pero en realidad no hay como algo, no es tan objetivo, más bien es una convención. Si algo queda como, si ya hay mineralización y diagénesis y otras cosas que ahora no voy a explicar, ya se considera un fósil, pero por convención son esta línea temporal de 10.000 años. Entonces no hablaríamos ya de coprolitos, sino de restos de heces arqueológicas, básicamente. Esto de los 10.000 años está muy curioso porque justamente para mí algo que ya fue hace un mes o ayer o antier, pues ya es historia y entonces ya debería de considerarse como coprolito. Pero bueno, eso considerando que no se haga polvo, no se vaya en el aire y no se lo coman todos los demás en los tacos de la calle, podría ser, claro, un coprolito, pero entonces 10.000 años. Entonces estos heces de los 2000, de hace 2.000 años todavía no son coprolitos, son arqueopopó. Arqueopopó. Seguro los arqueólogos tienen algún término para esto, pero Probablemente, pero hay algún arqueólogo que nos informe, pero sí, arqueopopó suena bien para nuestros asuntos hay hoy. como muchos el día juegos de de palabras aquí. Sí, y ahora que hablas eso de que la popó se hace polvo y así, cuando yo aprendí eso me voló un poco la cabeza porque pues todo está conectado, ¿no? Y la popó que queda por ahí, que no la recogen o así, se hace polvo y cae en tus tacos indefectiblemente. Eso es algo que puede ocurrir. Se me acaba de olvidar qué significa indefectiblemente. Que no se puede evitar. Entonces, pues es algo para tener en mente, pero ya centrándonos un poco más, porque hoy andamos muy dispersos, es viernes. Cualquier resto sólido o medio sólido se puede fosilizar, sí, depende de las condiciones en las que se encuentre. Entonces el fósil básicamente lo hace el ambiente de deposición. Y no solamente las cosas duras, sino también tejidos blandos se pueden fosilizar si las condiciones son apropiadas. Por eso tenemos la preservación exquisita de Burgess Shale, por ejemplo, donde tenemos un enterramiento muy rápido. Entonces se muere, digamos, la esponja, cae sedimento encima con minerales, ya sea de hierro, sulfuro y demás, algo que permita que la descomposición por bacterias caiga drásticamente. Entonces tiene que eliminarse el oxígeno muy rápido y sí quedan bacterias, pero quedan bacterias que no usan oxígeno, sino que usan ya manganeso como donador de electrones. Entonces se reduce muchísimo la descomposición. Y es ahí donde puedes empezar a tener posibilidades de que eso se convierta en un fósil. Todavía pasan muchas cosas después de que hay enterramiento. Ocurren cambios químicos y después cambios básicamente tectónicos, porque hay un montón de presión y demás. Entonces muchas cosas se forman o como prefósiles, pero no todas llegan a ser fósiles y sobre todo no todas llegan a encontrarse, porque puedes tener muchos fósiles que estén en un lugar que no es accesible para nosotros ahora, porque los paleontólogos solo van donde hay una roca expuesta. Por ejemplo, aquí ustedes no están viendo, pero tengo una foto de Burgess Shale, que es básicamente, la podemos ver y podemos colectar fósiles de ahí porque hubo una actividad tectónica que levantó toda esta placa de roca, entonces podemos ir y picar, ¿no? Pero si eso estuviera adentro, debajo de la corteza, pues no hay forma, ¿no? de sacarlo. Esa es una de las cuestiones. Entonces, quería mencionar esto de vómito fósil, que la verdad nunca no había hecho esta pregunta, entonces la pregunta de Ashley fue como muy acertada. Nunca me había hecho la pregunta, pero sí existe vómito fósil. Y, Sai, me estabas comentando que, bueno, tú te imaginabas como vómito de humano, ¿no? Sí, yo pensaría que tendría que depender mucho de qué tan bien mastica una persona. O sea, si masticas muy bien o si nada más vomitas el alcohol de la noche, pues difícilmente creo que eso se pueda fosilizar, pero tal vez si después de la fiesta te comiste tus tacos y estabas muy borracho y no masticaste bien y vomitaste el taco así casi como una masa rara y sólida, tal vez si no le cae lluvia y si nadie lo toca y lo dejas ahí unos días, le van a salir mosquitas y después se va a poner durito, ¿no? Asquerosísima la imagen, pero me lo imaginaba así y dije, ay, pues no creo que el vómito muy líquido pueda fosilizarse. Ajá, y que después de cambios que le caiga sedimento encima. Pero ahí tú tocaste algo muy importante, como que se haga durito. Aquí estamos hablando de imaginándonos, ¿no?, en nuestro ambiente de hoy en día. Pero si imaginamos humanos antiguos, cavernícolas, viviendo en cuevas, es algo que mencionábamos, que podría tener como una zona de acumulamiento de desechos. Obviamente no vas a encontrar solo vómito, pero vas a encontrar un montón de
materia orgánica. El problema no sería que se fosilice, sino que puedas reconocerlo como vómito fósil. Porque podrías encontrar un montón de materia orgánica, reconocerlo como materia orgánica, pero de ahí a que digas esto puede ser vómito. Creo que yo buscaría enzimas como lipasa o amilasa, enzimas que están en la saliva, ¿no? Y que tal vez dentro de esta fosilización pudieras identificarlas, entonces podrías decir, bueno, esto es saliva. Eso es bueno lo que dices, porque me imagino que con el término que acabamos de describir, arqueopopó, se podría hacer, pero ya en coprolitos, imagino que la mayoría de esas enzimas estarán, pues, rotas, intemperizadas, ya no se encontrarían, pero en arqueovómito a lo mejor sí podría suceder. De hecho, por ejemplo, tipo en Egipto y demás, seguro que debe haber vasijas con vómito o cosas así. Probablemente a ellos les gustaba meter todo en vasijas. Entonces sí. Todo. Y bueno, es eso. Y el fósil que les quería traer, de hecho es un tipo de roca básicamente, se llama regurgitalita, que viene de regurgitar, de devolver, de vómito básicamente, vomitita. Ita es el término que usamos para roca, ¿no? Entonces, esta conversación de cómo te imaginas el vómito fósil surgió porque esta regurgitalita justo viene del mar, de un organismo del grupo de los coloideos, que básicamente muy parecido al... Bueno, los pulpos están ahí y también los calamares están en este grupo de los coloideos. Y lo que ellos comían básicamente son conchas, amonites. De hecho, esta regurgitalita son partes de amonites, de la mandíbula de los amonites, que como los coloideos o los pulpos no podían digerir, pues lo terminaban vomitando. Y debido a que la composición de este vómito son puras conchas, pues ya básicamente solo necesitas tiempo para que eso se haga una roca. Entonces me pareció muy, muy interesante esto de que sí hay vómito fósil en el mar, que lo puedes identificar, que incluso puedes identificar quién lo produjo, y eso se me hizo maravilloso. Regurgitalita. Y con eso ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy intensas estas preguntas, pero vamos a seguir. Sigue Ashley y dice: si me preguntaran qué pensaría si me dijeran que encontraron heces humanas de hace 2000 años y que descubrieron bacterias de esa época, pensaría que cómo le hicieron, o mejor dicho, eso pensé, y a pesar de haber leído el artículo que mencioné, nunca me lo pregunté. ¿Cómo funcionan esas técnicas de secuenciación masiva y por qué son masivas? Entiendo que esos métodos permiten saber el orden de los nucleótidos, pero ¿cómo es que se llega hasta eso? ¿Qué tan difícil es extraer DNA de hace miles y millones de años? ¿Y cómo es que se conservan? Un montón de preguntas. Pero a ver, vamos a partirlo un poquito. Técnicas de secuenciación masiva, ¿qué son y cómo funcionan y por qué se llaman masivas? Brevísimo. Difícil. Para dar como un antecedente histórico, las primeras técnicas de secuenciación era Sanger, o bueno, es como el papá de todas las técnicas de secuenciación, y lo que hacían era correr en un gel de agarosa para identificar cuáles eran los nucleótidos, o sea, adenina, tiamina, guanina, citosina. Entonces, dependiendo de su peso, podían identificar cuáles eran. Después se dieron cuenta que esto era como muy lento y trataron de mejorar la tecnología, y de ahí llegaron a esta secuenciación masiva. Es masiva porque es una plaquita donde metes diferentes muestras y puedes analizarlas al mismo tiempo. Entonces son análisis paralelos. Y para que estos análisis funcionen, lo que sucede es que cada hebra de DNA que tú metes de tu DNA extraído es tomada como el templado, y entonces ponen cebadores complementarios y luego los ponen oligos que van a ser fluorescentes y van a brillar con un color específico. O sea, imaginémonos que, no me sé los colores, pero imaginémonos que adenina es verde, citosina es rojo, tiamina es azul y el otro es amarillo. Entonces cada vez... O sea, es como una molécula que se pega a tu base. Exacto. Bueno, el cebador es una molécula y después una se pega a eso. Entonces, exacto. El cebador es un cebador de inicio que va a tener estas características, y bueno, el DNA, la hebra de DNA que usamos como templado, previamente le pegaron un pedacito para que ya no se siguiera secuenciando. Eso es como un paso antes de la secuenciación. Entonces, imagínatelo como una cremallera que vas a ir cerrando, un cierre que vas cerrando, y cada vez que avanzas un diente del cierre de tu chamarra va a prender un color. Y entonces imagínate que todos estamos avanzando en nuestro cierre un color por color por color, y cada vez que avanzas un diente del cierre
sale un color, se toma una foto y esta foto se analiza. Así es como sabemos cuál es el orden de los nucleótidos. Qué genial. Es casi, bueno, ahorita que he estado metido mucho en astrobiología y así, en las estrellas también ves como tu patrón de luces. Al final vemos puras luces. También los heatmaps en los artículos. Estamos como cambiando la forma de ver los datos, ¿no? Ahora con colores y un poco Todo más. Es más amigable con colores, definitivamente. Que ver puros números, 0101. Ay, sí, no, creo que no. Creo que la bioinformática sería muy aburrida si todo fuera 0101. Que en el fondo sí es, ¿no? Pero, continúa. Entonces, justamente así se llega, ¿no? Se extrae el DNA, se secuencia y se toman fotos, y estas fotos se analizan por el color, y dependiendo del color te dicen qué nucleótido es y llevan un orden. Entonces ahí ya sabes cuál es el orden. Y así es como funcionan de forma muy general estas técnicas de secuenciación. Y son masivas, decías, porque van así todas Es en paralelo, o sea, tienes una placa y pones muchas muestras, muchas gotitas de DNA en cada placa, y básicamente toma fotos de la placa entera y las toma, todo va al mismo tiempo, está muy controlado, entonces siempre es, o generalmente es al mismo tiempo. Entonces en una placa tienes azul, en otra placa tienes rojo, en otra placa prendió amarillo, en otra placa prendió verde, y entonces tú sabes en cada una de estas placas a qué muestra pertenece, y es como puedes asignar qué nucleótido a qué muestra va. Y se han de generar un montón de datos. Sí. Por ejemplo, yo que trabajo con virus, hicimos secuenciación masiva tipo shotgun. Mis archivos originales son como de 3 gigas comprimidos cada uno. Entonces, son muy pesados. Y comprimido. Sí. Entonces, pues es algo que normalmente tienes que trabajar en supercomputadoras. Ok, y la siguiente parte de la pregunta es: ¿qué tan difícil es extraer ADN de hace miles y millones de años? ¿Y cómo es que se conserva? Creo que en general es muy difícil extraer ADN. O sea, aunque fuera de la saliva que voy a escupir ahorita, tienes que tener como un protocolo muy específico sobre qué organismo estás buscando o qué es lo que quieres encontrar para saber qué kit o qué agentes necesitas para poder trabajar este ADN, ¿no? De ahí, ¿cómo se conserva actualmente? Por ejemplo, la saliva se puede conservar a temperatura ambiente y no hay ningún problema. Si se va a utilizar en menos de un mes. De hecho, en general, muchas muestras que vayas a hacer extracción de DNA, puedes tenerlas hasta un mes sin refrigerar y no pasa nada. Pero si lo tienes más de ese tiempo, lo recomendable es tenerlos al menos a 4 grados, lo ideal es a menos 70 grados. Entonces, por las condiciones ambientales. Pero justamente tú acabas de mencionar que son muestras que son sedimentadas y que tienen condiciones específicas que pareciera que favorecen la conservación de al menos de los ácidos nucleicos. Entonces no podemos garantizar que los microorganismos van a seguir vivos en estos fósiles, porque la verdad yo no lo sé, pero si hay las condiciones necesarias, claro, el DNA no se va a degradar, siempre y cuando estén justo, ¿no? Como bien encapsulados, que es lo que sucede en el caso de los fósiles. Y bueno, ¿qué tan difícil es extraerlo? Sí es difícil, de hecho muchas cosas de paleogenómica muchas veces tienen degradación de material genético, entonces la cantidad de información que ellos alcanzan a tener es mucho menor que lo que podríamos tener actualmente. Si tuviéramos una muestra de ayer, por ejemplo, ¿no? Y la secuenciáramos, el material es mucho más nuevo, no está degradado y podríamos tener mucha más información. Sin embargo, aún con todos estos peros que podríamos tener, la información que se ha encontrado en la paleogenómica sigue siendo de gran valor. Entonces es difícil, probablemente esté degradado, probablemente no consigas llegar como a demasiada información o a lo más profundo que te gustaría contestar, pero aún así es información muy valiosa. Sí, y aquí quería comentar me acuerdo que en su momento cuando te entrevistamos por primera vez mencionamos por ahí reconstrucción del paleogenoma del mamut, y en el caso de mamuts lanudos y así sigue siendo muy muy difícil, pero es posible llegar hasta cierto nivel de secuenciación, no de todo el genoma, pero puedes secuenciar algunas cosas porque están en permafrost, entonces están como mucho mejor
preservados el tejido original. Recordemos que cuando tenemos un fósil casi siempre hay como reemplazamiento de minerales por el tejido. Entonces, por eso es que se forma la roca, ¿no? Porque cada célula, casi cada célula se sale y llega como un mineral, ¿no? Y así es como tenemos básicamente la copia en roca. Entonces, incluso ahí a veces sí se puede obtener material genético, pero de ahí a que tengamos secuenciación es... Con la tecnología que tenemos ahorita es casi imposible, dependiendo de qué tan atrás te vayas. Hace unos años, cuando todavía estaba en UNAM, recuerdo que fue una conferencia que querían hacer esto de secuenciación, pero para humanos, igual así cavernícolas. Entonces estudiaban las cuevas y tenían como restos humanos, sobre todo en la médula, donde pueden llegar a encontrar como partecitas todavía de material duripártico, se le llama, el material original. Y mencionaban que esto iba a ser un reto así como para la próxima década de poder secuenciar solo pedacitos, ni siquiera ya el genoma completo, porque es brutal la cantidad de cosas que tienes que hacer, ¿no? Para lograrlo. Pero el hecho de que podamos plantearnos estas preguntas hoy en día me parece maravilloso, ¿no? O sea, cuando yo iba en la secundaria prepa decían, no, o sea, no hay ADN fósil, no se puede, no miren, no pregunten, porque no. Entonces, al menos ahora podemos empezarnos a hacer estas preguntas y retroceder un poco en la paleogenómica. Me parece una rama muy, muy chida, que junta justo lo que tú haces y lo que yo hago. Entonces, creo que me pareció bien venir ambos hoy a contestar esta pregunta. Y pues ya cierra Ashley el mensaje diciendo: desde ya muchas gracias, saludos a la tripulación de la Biosona desde la Ciudad de México. Y pues aquí estuvimos con Sai, la viroloca. Y pues ya. Corte. No, me quedé pensando que también debe de depender mucho de dónde tengas tu muestra. O sea, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Dientes, sí se ha demostrado que la parte interna de los dientes, como los dientes, la pulpa, como los dientes están rodeados, o sea, son minerales, al final de cuentas, la pulpa se conserva aún después de que tú pierdes el diente. Y el diente se muere, pero si el diente se mineraliza por lo que tú quieras, ¿no? No sé, te enterraron y se mineralizó y encuentran los dientes, es mucho más probable que logres tener, por ejemplo, información de la pulpa de este diente, del genoma de esta persona fosilizada, que lo que podrías tener, por ejemplo, de su piel o de algún hueso pequeño, porque los huesos son más porosos que los dientes. Entonces, todo este tipo de posibles fuentes de muestras creo que varía mucho también dependiendo de dónde quieras encontrar. Sí, qué bueno que mencionas los dientes, porque en paleontología los dientes son muy importantes. Básicamente, como mencionas, de hecho es uno de los minerales del mundo biológico, biominerales más duros que existen. Entonces, casi siempre que tienes un fósil de diente vas a tener mucho de ese diente, va a ser material original y conserva muy bien la forma. Y entonces muchas especies paleontológicas están definidas solo por los dientes que encontramos. Incluso muchas especies de humanos, se sabe, solo son los dientes nada más lo que tenemos. Y de ahí hacemos toda una reconstrucción haciendo anatomía comparada y demás, que de hecho fue una de las preguntas que nos hicieron hace mucho tiempo. El pirata de Incaso nos preguntó sobre una especie que habían encontrado y que solamente habían encontrado el diente, y decía, pues, ¿cómo es que se hace todas esas inferencias solo con un diente? La cosa es que hacemos anatomía comparada y vemos como los dientes de todos y vemos, o sea, si tienes este diente, generalmente hay una proporción, ¿no? De diente a mandíbula, entonces puedes hacer geometría y líneas de, ok, si tiene este tamaño de diente, pues su masa corporal debe estar por acá, ¿no? Haciendo básicamente una regresión lineal. Es una nota de color, pero mencionaste los dientes, entonces tenía que decirlo. No, está padrísimo. Sí, y pues ya, creo que cubrimos lo que teníamos que cubrir el día de hoy. Antes de seguir divagando, podemos volver a nuestras actividades. Y esta parte quizá la edite porque creo que lo voy a poner como en otro episodio. Depende de cómo, si no me cuelgo, si no lo pongo solo como una pregunta. Pues bueno, despídete del audio. Pues un gusto haber estado aquí, un gusto que nos escuchen y nos vemos en la próxima. Sí, y lean el blog. Sí, lean el blog, está muy interesante. Ahí también ñoñamos. Bastante. Nos vemos.
Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.